Para responder esta pregunta es necesario que leamos este texto titulado Propietarios y Obreros Desposeídos, que fue escrito por Marx. ¿Cómo lo hacemos? Hay que pausar el video ya. Muy bien, vamos a la pregunta, que en realidad no es una pregunta del todo, es una frase para complementar. Muchas de las preguntas que enfrentamos nosotros en estas evaluaciones, que son evaluación por competencias, pues invitan a que completemos una frase, pero también la podemos interpretar en forma de pregunta y es como desde qué espacio o sea, en qué se basó Marx para decir que sus argumentos son afirmaciones probadas. Listo. ¿Cuál es el sustento? Porque probar es demostrar. ¿Sí? Tráigame una prueba, tráigame una demostración. Listo. En el texto podemos ir fácilmente a encontrar que Marx dice, hemos demostrado que, y aquí va a pasar a exponer su tesis. Y como ya nos dice desde dónde sacó la información, mire, con la misma economía política, vamos a hacerlo completo, con la misma economía política hemos demostrado que, y de ahí en adelante empieza a realizar una serie de afirmaciones. Y como eso ya está, según Marx, demostrado, o sea, ya está probado, pues es muy obvio que para él, en este texto, todas sus afirmaciones que presenta en forma de argumentos para sustentar su tesis, recordemos que eso hace parte de los textos argumentativos, pues tienen su base, su prueba y su demostración en la economía política. ¿Por qué dice la opción C la aplicación de la economía política? Porque ahí atrás en el texto leíamos que daban por hecho todos los planteamientos y las leyes que rigen la economía política. Así que la respuesta correcta es la opción C, pero los voy a invitar a reflexionar en torno a dos de estas tres opciones descartables. Fácilmente se descarta la B, no tiene ningún misterio porque en el texto solamente mencionan al campesino y al obrero como los integrantes de una de las dos clases en las que queda dividida la sociedad. Aquí queda dividida en dos clases, ¿sí? Entonces, por un lado están los obreros y los campesinos, que están de un lado, y por el otro lado los propietarios. Ya, no hay una visión para sustentar afirmaciones en forma de argumento. Fácil de descartar. Mientras que la A y la D sí nos permiten profundizar un poco. Empecemos con la D. Cuando se habla de que una afirmación puede ser probada desde una teoría filosófica, se está partiendo de la subjetividad. ¿Por qué? Porque para que una teoría filosófica sirva como prueba, pues debe ser aceptada por quien está escribiendo. Me explico. Las teorías que son irrefutables son las teorías científicas, que ya están probadas, pero las teorías filosóficas tienen validez dependiendo de la aceptación que tenga en quien la conoce. Puede que las personas acepten o rechacen una teoría filosófica porque esto depende de la subjetividad. Entonces, podría entrarse aquí en unas afirmaciones equivocadas cuando se dice, no, es que esa afirmación está probada en una teoría filosófica. Por otro lado, pues a pesar de que Marx es considerado filósofo, político, experto en temas económicos, pues al postular incluso el propio sistema económico que conocemos como socialismo y que indistintamente algunos le llaman comunismo, pues no podemos aquí encontrar una teoría filosófica. Como la base es la economía política, pues no es una teoría filosófica, es una teoría económica. Ojo con la subjetividad en la teoría filosófica. Depende de la percepción que tenga la persona que conozca esa teoría. ¿Le da validez o no? Y en la opción A, cuando hablamos de la observación objetiva, tenemos también que hacer una aclaración. Generalmente las observaciones son subjetivas porque una observación depende de la percepción, pues, del observador, obviamente. Ya, si yo observo algo,
Pocas veces lo observo de manera objetiva porque en mi proceso de análisis voy a darle el significado según mi entendimiento. La observación objetiva se da cuando se elabora un texto explicativo o descriptivo. Sencillamente ahí no hay campo para la opinión, la postura, la interpretación del autor de ese texto, solo debe limitarse a explicar o a describir determinado caso. Los textos informativos, por ejemplo, están llenos de objetividad o se espera que estén llenos de objetividad porque la función de un texto informativo es dar a conocer un hecho noticioso, novedoso, algo que sucedió de una manera eh, netamente descriptiva. Voy a decir lo que pasó. No hay campo para mi opinión ahí. Es lo que se espera. ¿Dónde más se espera una observación objetiva para dar a conocer algo? Por ejemplo, en los narradores de un evento deportivo, el narrador de un partido de fútbol, por ejemplo. Se esperaría que sea objetivo, es decir, que no dé su opinión, que se limite a contarnos lo que está sucediendo. Eso es una observación objetiva que se traduce pues en una información que nos ha de llegar. Pero en los textos argumentativos la subjetividad juega un papel muy importante, especialmente para pues, poder exponer la tesis, que es la postura del autor con respecto a un tema. Eso es totalmente subjetivo, es lo que yo pienso. Que los argumentos puedan ser objetivos, sí, pero dentro del texto es fácil ver que no hay una observación objetiva. Hay un análisis que hace Marx desde la aplicación que él mismo propone de la economía política para demostrar sus posturas, o sea, para probar sus afirmaciones. Si marcaste la opción C, marcaste la respuesta correcta.